Carlos Enrique Cavelier es el presidente, ha sido el presidente de la Alquería. Él me va a corregir, va a decir, yo soy el coordinador de sueños. Ha estado frente a la Alquería en los últimos 25 años y se ha convertido en un ejemplo de excelencia empresarial, de responsabilidad social empresarial, de filantropía en Colombia. Y por razones que para mí son entrañables, yo tengo particular alegría en el programa de hoy. Bienvenido, Carlos Enrique, qué Juan, rico que esté aquí. muchas gracias, encantado de estar aquí con usted. 25 años en la Alquería, haciendo crecer la Alquería. Pues sí, la verdad es que, como comentábamos antes del programa, uno a veces, o los seres humanos, reaccionamos por la amígdala que tenemos atrás y reaccionamos por el miedo que tenemos de que nos pasen cosas. El otro día oí una descripción que decía que la gente de McKinsey indudablemente son brillantes, pero son unos brillantes muy inseguros. Entonces, al ser tan inseguros, tienden a cosechar muchos éxitos para dejar de ser inseguros. Buena motivación. Y es un camino eficaz para disipar las dudas. ¿Por qué coordinador de sueños? Cada vez que alguien está con usted y dice, Carlos Enrique es la cabeza de la Alquería, el presidente de la Alquería, hace la corrección que ya me iba a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué coordinador de sueños? ¿En qué ha consistido ser el coordinador de sueños de la Alquería? Pues Juan, la verdad es que cuando uno es accionista y presidente de una compañía y entiende que tenemos que trabajar con las personas en vez de darles órdenes para que hagan caso, tenemos es que darles espacio para que cultiven sus propios sueños y los lleven a cabo. Yo como antropólogo recuerdo un particular libro de la organización política de Francis Fukuyama, con quien estuve esta semana en Washington, en que describía cómo en ciertas sociedades básicas es el más hábil el que sale adelante. Entonces, esa habilidad es la que tenemos que darle a la gente en la Alquería, que trata de ser fuertemente una meritocracia, no una dedocracia, no una favoritocracia, no una gerontocracia. Para que cada uno reconozca sus talentos, reconozca sus sueños y luche por ellos. Sí, y logre llevarlos adelante en una mezcla de crecimiento personal y crecimiento profesional. Es la primera cosa que cuando yo les digo en una entrevista, que les digo siempre en la entrevista, es siempre para ambos lados, porque no es para que usted trabaje aquí, sino para que trabajemos juntos. Entonces, es el reto de que la persona pueda crecer en lo personal y en lo profesional y se ponga unas metas, unos sueños, más allá de lo que seguramente son posibles y los lleve a cabo en una organización donde no hay empleados, sino todos colaboramos en una mega que tenemos en la Alquería. Y ese es el entorno de trabajo. Sí. No hay empleados, todos colaboramos. Sí. ¿Cómo se expresa eso en el día a día de la Alquería? Digamos que trata de ser una organización lo más plana posible, pero a veces uno mira el organigrama y no es el organigrama, es como uno trata a las personas. La señora del tinto la saludo igual que a su mamá o a su hermana o a Maritza. De beso, cómo va, qué ha habido, cómo van las cosas. Porque la verdad es que yo siempre estuve en instituciones educativas públicas. El Liceo Francés es un colegio público francés en Bogotá. Estuve en la Universidad de Vermont, no era pública. Y la Universidad de Harvard, que de verdad también fue una universidad pública, fue la Universidad de Massachusetts pública hasta 1860, cuando entendieron que tenían que crear otra universidad pública, fue la Universidad de Massachusetts. Y en esas universidades públicas uno entiende que las personas todas somos iguales. Me habla con pasión de los temas de educación que han marcado su vida. Uno de los fondos de filantropía privada más importante para que colombianos estudien y cundinamarqueses estudien es el que ustedes constituyeron desde la Alquería. ¿Qué está pasando con la educación, Carlos Enrique? ¿Cómo son esos desafíos de la educación hoy? Digamos que Colombia ha empezado a entender sus desafíos. Precisamente en Washington estuvimos con Antonio Celia en un foro sobre educación y tecnología en el marco del diálogo interamericano y dijimos cosas básicas que en Colombia entendimos y estamos implementando, como es la doble jornada, como es del 0 a 5, como es el entrenamiento de los profesores. Colombia
todavía está empezando a entender su tema de educación. Y lo más importante que ha sucedido en los últimos 15 años, y yo diría por dos razones, ojalá una de las cuales queremos que sea cierta. Una es que ha habido una mucho mayor estabilidad en los ministros de educación. Entonces los programas se pueden hacer enormemente. Claro. Y eso empezamos por Cecilia María Vélez, que estuvo 8 años en el ministerio. 8 años. Hizo un trabajo extraordinario. Y luego la primera ministra y la segunda ministra del gobierno de Santos también, que hicieron un trabajo extraordinario entendiendo muy bien en dónde estamos. Y segundo, y por eso quiero decir que es un deseo que en Empresarios por Educación, que ya estamos cumpliendo 15 años. 15 años de Empresarios por la Educación. Que empezó Nicanor hace 15 años, y yo le seguí el pie y pues ahora me tocó el turno. Nicanor es el legendario Nicanor Restrepo Santa María, el líder del sindicato antioqueño. Sí, que quería dejar eso, y cuando yo lo vi metido allá, yo me metí debajo de una silla y dije, yo quiero ser asistente aquí. Hoy me toca a mí presidir Empresarios por Educación, y entendemos que hay muchos retos, pero una de las cosas que se ha logrado es que dentro de las prioridades de política pública en Colombia, por petición de la gente, la educación esté en los primeros 3 rangos. De ahí que el presidente Santos en su discurso hace 3 años hubiera dicho que Colombia tiene que ser la más educada en el 2025. No sé si logramos el 2025, puede que sea el 2030, el 2035, pero empiezan a ver los deseos, los sueños que tenemos que llevar a cabo. Ustedes tienen unas historias de éxito hermosas de jóvenes de los municipios de Cundinamarca que hoy están en las mejores universidades del mundo. Sí, tenemos, pues primero, los hemos ido, un programa que se llama Talentos Excepcionales, lo empezamos el 2009-2010, niños de 14, 15 años, empezamos a entrenarlos con inicialmente unos programas de visitas a universidades y campamentos de verano en Bogotá, y luego entrenamientos cada 15 días en las cabeceras de las provincias, en 7 provincias de Cundinamarca, como 50 y pico de municipios. Y de ellos ya vamos a tener 230 niños en las mejores universidades de Bogotá, de los Andes, Javeriana, la Sergio Arboleda, del Rosario, y la Sabana, y algunos de ellos ya están siendo posgrados en el exterior. Entonces, sabemos que la educación es el instrumento, como decía Mandela, extraordinario para cambiar el mundo, porque cambia las mentes de las personas y trae conocimiento en la era del conocimiento, y a esas personas les cambia la vida, y les cambia la vida a las familias, y les cambia la vida, por ejemplo, a los vecinos. Nosotros en Chía hemos tenido una oportunidad que logramos, tenemos 18 niños del Liceo Francés, que son de las veredas de Chía, que el Liceo Francés les da las becas, nosotros los apoyamos con el transporte, con la Los niños de Chía vienen a Bogotá al Liceo Francés. Tienen 2 busetas todos los días. ¿Y ustedes los llevan? Y los ayudamos a escoger cada 2 años. Ya graduamos 4. Hay uno estudiando en Francia, que le dieron una beca estudiando en Francia. Otros 2 están en la Universidad de los Andes. Hay una niña de la comunidad indígena de Chía que entra a hacer psicología a la Universidad Nacional. Y a los vecinos les cambia el entorno porque dicen, si le puedo, ¿por qué yo no? Claro. Yo diría que hay casi un activismo en Carlos Enrique Cavelier en las causas de responsabilidad social empresarial. Yo veo que se reúnen los empresarios para ayudar en el posconflicto, allá está Carlos Enrique Cavelier, se reúnen los empresarios para impulsar que el acuerdo agrario funcione, allá llega. ¿Cómo es la responsabilidad de los empresarios en estos tiempos, después de la firma del acuerdo, cuando se ha producido una desmovilización significativa, pero también cuando están como llamando a lista a la sociedad colombiana frente a esta nueva realidad? Digamos que esto empieza casi que reentendiendo el mundo después de la caída del muro de Berlín. Yo viví en Alemania en los años 80, sobre todo del lado incorrecto del muro, y veíamos cómo operaba la sociedad estática de la República Democrática Alemana, y cómo operaba la Alemania pujante del otro lado, y cómo la caída del muro nos puso unos retos adicionales al Estado, al no poder, al definirse como no poder hacer muchas cosas, y a los empresarios en cómo teníamos que empezar de muchas maneras, no solamente como empresas, sino como ONGs o como sociedad civil, a apoyar al Estado en enormes retos que tenemos aquí y allá, en todas las esquinas y en todos los momentos. Uno tendría que decir
Carlos Enrique, me indican los productores que estamos terminando. Muchas gracias por el esfuerzo en el sector privado, por el esfuerzo en la educación, por el esfuerzo en la recuperación del campo en Colombia y nuestro reconocimiento por estos 25 años. ¿Qué sigue ahora? Sigue verdaderamente mucho más entusiasmo porque cada vez que hay un premio o una invitación como la suya, Juan, en vez de sentirse uno más satisfecho, se siente uno con mayor responsabilidad de responderle a esos 50 millones de colombianos, pero a veces un poco más. Fíjese que en la red Reeduca, que están esta semana aquí, los varios equipos de los empresarios por la educación de Guatemala, de Brasil, de Chile, de Argentina, donde toda esta idea de Nicanor, a veces de Nicanor, a veces de otras personas, empieza a funcionar hacia en América Latina, empezamos a tener un impacto. Y por ejemplo, estamos queriendo que en lo que hemos logrado hacer estos 6 años en Cajicá, estamos ahora en Cajicá, Chía y Paquirá como pilotos, lo podamos llevar al 2030 a ser una zona de extraordinaria educación pública y que pueda poner una luz a nivel latinoamericano. Pero eso se logra gracias al apoyo que ustedes nos dan y al entusiasmo de todas las personas que nos acompañan día a día, tanto en la alquería como en el sistema educativo o en el sistema de campesinos en la Macarena o en otras partes del país. Muchas gracias. Ustedes llegaron a la Macarena en circunstancias que no eran fáciles y han logrado una experiencia bellísima. Sí, ha sido una experiencia muy linda. Como le contaba ahora, eso fue por una de esas reuniones de lo que sí, verdaderamente ahora entendemos que es una palabra y un concepto de serendipity, de que me invitó la decana de la Universidad de los Andes a una reunión con un señor que yo apenas conocía que se llamaba Sergio Jaramillo y alguien dijo que había 12.000 litros de leche, que quién las compraba. Yo tengo un problema, que tengo un resorte en el brazo. Hay 12.000 litros de leche, ¿quién lo compra? Y Cabelía levantó la mano y dijo... Y ha sido de las experiencias más lindas que hemos tenido. Y están comprando 12.000 litros diarios de leche. 60.000 litros de leche. 60.000 en la Macarena, que era una zona de guerrilla. De guerrilla tradicional. En la Uribe estuvimos con el ministro Pardo y con la subdirectora de la fundación de una de las fundaciones más importantes de Estados Unidos, que está ayudando en el posconflicto, y se me escapa el nombre como siempre, y vimos que nos contaban, por ejemplo, las personas que están en el tanque de leche, que cada vez que se paga la leche de la alquería cada 15 días, toda la economía del pueblo de la Uribe se mueve. Claro. Porque todo el mundo empieza a para gastar en el mercadito, el aparato para el televisor, claro, para el celular. Claro. Y eso genera una cosa muy importante. Y es una cosa muy interesante porque la liquidez que genera el proceso, alguna vez en una conversación divertida con Rodrigo Guerrero, el alcalde de Cali, pensamos que la definición de la leche para el campesino es que es el cajero automático del campesino. Cada 15 días él va y saca la plata y tiene una plata para gastarse. El presidente de la IFC, Philippe Leroux, con quien estuve el martes, que nosotros tenemos una relación de socios con la IFC, dice que está elaborando una teoría, él es vicepresidente del Banco Mundial, de las 4 o 5 personas más importantes del Banco Mundial, le reporta directamente a Kim, el presidente del Banco Mundial, que los países que tienen leche desarrollan bien sus mercados de leche en términos de productores de leche, tienden a tener unos futuros muy diferentes a los futuros que tiene otros países que no desarrollan la leche. Yo se lo pregunté alguna vez a Michael Porter y me dijo, ¿cómo se le ocurre salirse en la leche? Puede que sean muy atractivos los celulares o otras, pero mira a Dinamarca, mira a Nueva Zelanda, mira a Francia, más bien hágalo bien y va a ver cómo le va a ir. Y así lo han hecho. Muy diferente sería nuestro país si todos los empresarios tuvieran ese compromiso social. Uno entiende cuando hay reparos frente a lo que llaman el capitalismo salvaje, pero uno también entiende que hay opciones para que el mundo sea mejor si hay capitalismo social y empresarios que se asumen como agentes de transformación para bien en la sociedad. Carlos Enrique, muchas gracias, Juan, por haber estado aquí. Y a Red Más por habernos invitado. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros.